¿Por qué? La alimentación natural no incluye el consumo de ninguna carne. Cuando digo carne, me refiero a cualquier tipo de carne, ¿no? Porque se suele utilizar el término carne relacionándolo solo con las carnes rojas. Pero cuando se dice carne, se habla de cualquier tipo de carne animal, de cualquiera. Carne de vaca, de cerdo, de pollo, de pescado, de cabrito, de cordero, lo que sea. Hablamos de todo tipo de carne. Entonces, la alimentación natural naturista es vegetariana sin ningún tipo de carne. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Es un interrogatorio, ¿no? que mucha gente se hace si es más saludable ser vegetariano que carnívoro. Siempre es una, digamos, como distintas corrientes en torno a la nutrición dicen cosas opuestas. Pero bueno, la alimentación natural, la medicina natural, se basa en la, digamos, en la creencia de que sí es más saludable ser vegetariano por estudios de anatomía comparada. Un antropólogo llamado Cuvier mostró con respecto a la anatomía y la fisiología comparadas que demuestran que sí, que comparando las anatomías entre los animales carnívoros, los animales herbívoros y el ser humano, él comparó toda la anatomía y la fisiología en estos tres casos, comparándolos entre sí, y él deduce que esta comparación demuestra que sí, que la alimentación vegetariana para el ser humano es más saludable. Él dice que toda la estructura del cuerpo humano, hasta en sus más insignificantes particularidades, corresponde a una alimentación vegetal. Su observación demuestra que el ser humano carece, o sea, no tiene, los característicos colmillos que poseen los animales carnívoros para desgarrar la carne. En cambio, su dentadura, igual que las criaturas herbívoras, tiene el diseño adecuado para triturar y masticar alimentos vegetales, ¿no? O sea, entonces él observa que los animales carnívoros tienen colmillos grandes porque necesitan desgarrar la carne con esos colmillos. En cambio, el ser humano tiene una dentadura parecida, o sea, equivalente, digamos, en este caso, a los animales herbívoros, porque está diseñada para triturar y masticar alimentos vegetales. En cuanto a la digestión, cuando la carne roja, cuando la carne llega al estómago, necesita una alta concentración de ácido clorhídrico en sus jugos gástricos para poder digerirse. En el ser humano, al igual que los animales herbívoros, dicha concentración es 20 veces menor que en los carnívoros. Entonces, el comer carne implica que para que se digiera bien, se necesita mucho ácido clorhídrico en el estómago. En este caso, el ser humano tiene mucho menos concentración que los animales carnívoros. Otra diferencia notable reside en el tracto intestinal. Cuando se ingiere carne, esta entra inmediatamente en putrefacción. O sea, la carne nosotros la consumimos y enseguida se descompone. Es igual que cuando está en la heladera, ¿no? No dura mucho tiempo. Bueno, en el intestino pasa lo mismo. Y crea desechos altamente tóxicos dentro del cuerpo, que se absorben en el intestino y pasan a la sangre. Y por lo tanto, esa carne debe ser rápidamente eliminada para evitar esa contaminación, ¿no? Esa toxicidad. Por eso, el tubo digestivo de los carnívoros es únicamente 3 veces la longitud de sus cuerpos. O sea, un animal carnívoro tiene un intestino que solamente es en una longitud de 3 veces su cuerpo. En cambio, los intestinos del hombre, al igual que los animales herbívoros, es 12 veces esta longitud. O sea, el ser humano y el animal herbívoro tienen un largo de intestino 12 veces comparado con el cuerpo, o sea, 12 veces multiplicado el largo de su cuerpo.
lo que implica que la carne se retenga, no, perdón, sí, digamos, la carne se retenga dentro de su organismo demasiado tiempo, produciendo efectos indeseables generados por la absorción de toxinas. O sea, ¿qué pasa? El animal carnívoro tiene un intestino relativamente corto, come carne y en poquito tiempo lo elimina, porque es corto el trayecto. El ser humano y el animal herbívoro comen carne y esa carne queda mucho tiempo dando vuelta en el intestino. Entonces, durante ese tiempo, la sangre que pasa por el intestino absorbe todas las toxinas porque esa carne ya entró en putrefacción. Entonces es un foco de toxinas. Esa sobrecarga de toxinas hace que los riñones, que son los que filtran la sangre y también extraen los desechos de la sangre, trabajen sobreesforzados y requieran 3 veces más trabajo que en personas que no comen carne. O sea, fíjense esto, el riñón filtra las toxinas, las elimina a través de la orina, las filtra. Si hay excesivas toxinas en la sangre, el riñón tiene que trabajar con mucho esfuerzo, 3 veces más que las personas que no comen carne. Entonces, estamos haciendo que nuestros riñones trabajen forzados. Si son riñones saludables y fuertes, bueno, lo tolerarán y aguantarán, pero en caso de que sean riñones un poco debiluchos, les estamos pidiendo más de lo que pueden dar. Y además que bueno, también esto, con el tiempo, todo órgano que se sobrecarga en su función se agota, ¿no es cierto? También hay estudios que dicen que hay un vínculo entre el cáncer de colon y el consumo de carne. Relacionan que es una causa de cáncer de colon, debido a que su lento tránsito a través de esta parte del intestino permite que los desechos tóxicos provoquen efectos dañinos. Vale aclarar también que el consumo de carnes implica un aporte excesivo de proteína. Ustedes saben que la carne es básicamente proteína, ¿no es cierto? Pero en este caso es excesivo el aporte, que al no ser posible que sean utilizadas por completo en el organismo, no se metaboliza por completo porque es exagerado, en el cuerpo se convierten en desechos nitrogenados que también sobrecargan los riñones, o sea, sobrecargan los riñones por el lado de las toxinas y por el lado de las proteínas. Cuando hay una persona con una deficiencia en sus riñones, por ejemplo, una insuficiencia renal o cualquier otra enfermedad, lo primero que se les indica es que reduzcan por completo el consumo de proteínas. Entonces, justamente por eso, porque al tener excesivas proteínas en su dieta, los riñones tienen que trabajar muy forzados. Entonces, en conclusión, el naturalista francés Cuvier, que nació en 1769 y murió en 1832, siendo considerado el creador de la anatomía comparada, en uno de sus artículos dice: la anatomía comparada nos permite ver que el hombre se parece en todo a los animales frugívoros y en nada a los carnívoros. O sea, él da por hecho, a través de sus estudios, que el hombre es equivalente al animal herbívoro en toda su anatomía y en toda su fisiología. Y hay un cuadro que yo les compartí donde hace la comparación, ¿no? Ahora se los comparto en pantalla. Espérenme un segundo y lo compartimos. Bueno, acá les estoy compartiendo entonces el cuadro. En este cuadro comparamos lo que comparó Cuvier, sería, ¿no es cierto?, los animales carnívoros con los animales herbívoros y el ser humano. Y él decía que los carnívoros
tienen garras, los herbívoros no, y el ser humano tampoco. O sea, está comparando la anatomía de los tres. Entonces acá se ve que el ser humano es equivalente al herbívoro, porque no tiene garras para desgarrar la carne de los animales. Los carnívoros no tienen poros en la piel, transpiran por la lengua para refrescar la piel. El herbívoro y el ser humano transpira por millones de poros en la piel. El animal carnívoro no suda, el herbívoro suda mucho y el ser humano también. Los animales carnívoros tienen dientes frontales que son afilados y puntiagudos para desgarrar la carne. En el herbívoro y en el ser humano, por igual, los dientes frontales no tienen filos ni son puntiagudos. Los carnívoros no tienen molares lisos. En cambio, en el herbívoro y el ser humano, los molares son chatos para poder moler el alimento. Los carnívoros tienen glándulas salivales pequeñas, suficientes para su tipo de alimentación. En el animal herbívoro, al igual que en el ser humano, las glándulas salivales están bien desarrolladas para digerir frutas y verduras. El animal carnívoro tiene saliva ácida. No tiene ptialina, que es una enzima que se encuentra en la saliva para digerir los hidratos de carbono o los cereales. El ser humano, junto con el animal herbívoro, tienen saliva alcalina y abundante ptialina para digerir cereales. Ven que es diferente, ¿no? Porque el animal carnívoro no la necesita porque él come exclusivamente carne. En cambio, el ser humano y el animal herbívoro la necesitan para digerir a los cereales. Después, el estómago del animal carnívoro segrega ácido clorhídrico muy concentrado para poder digerir los cartílagos, los nervios y los músculos. ¿Se acuerdan que recién les dije que se necesita una alta concentración de ácido clorhídrico para digerir la carne? Y en el animal carnívoro y en el herbívoro, el ácido clorhídrico del estómago es 20 veces menos concentrado que en el de los carnívoros. El animal carnívoro no mastica, sino que devora pedazos. En cambio, el hombre y el animal herbívoro sí mastican. El intestino, dijimos ya, que el intestino del animal carnívoro es cortito, así la carne que se descompone rápido puede salir rápidamente. En cambio, en el ser humano y el animal herbívoro es bastante más largo. En el animal herbívoro es 10 veces la medida del cuerpo. En cambio, en el ser humano es 12 veces. Y no habría problema porque los cereales y las frutas y verduras tardan mucho más en descomponerse que la carne. La materia fecal del animal carnívoro es escasa y es fétida. Su materia fecal en el herbívoro y en el hombre es voluminosa y no es fétida. El animal carnívoro evacúa entre las 2 a 4 horas después de comer y el herbívoro y el ser humano entre las 4 a 8 horas de comer y a veces mucho más. El animal carnívoro tiene mucha tolerancia al ácido úrico, a la urea, que son básicamente ácidos derivados del metabolismo de la carne. Quiere decir que lo tolera bien, no tiene problemas su organismo. En cambio, el herbívoro y el hombre sí, digamos, no tienen tolerancia, ¿no? Les afecta. Entonces, bueno, de esta anatomía comparada es que la medicina natural, digamos, toma esto para, o sea, se basa en estas demostraciones de anatomías comparadas para decidir que la alimentación correcta para el ser humano es la vegetariana. Esta es la razón por la cual esta medicina o esta alimentación tiene ese criterio. Además que también lo hacen por un tema de no violencia, de no sufrimiento animal, ¿no es cierto? Tiene también esa connotación, tanto la parte que consideran de salud a la parte de ética y compasión hacia los animales.
Esas serían las razones por las cuales la alimentación desde el naturismo es vegetariana. Entonces, hasta acá, bueno, hablamos de la razón por la cual el ser humano, dentro de esta línea naturista, no considera adecuado el consumo de carnes. Ahora vamos a ver cómo combinar correctamente los alimentos. Hay alimentos que juntos, en la misma comida, combinan y otros que no combinan. Entonces debemos saber bien cómo combinarlos. Cuando no combinan, se generan estados de fermentación y estados de putrefacción en nuestro sistema digestivo. Esto provoca hinchazón y malestar en general, además de una reducción de los nutrientes ingeridos que se logran asimilar. O sea, al haber una fermentación, una putrefacción, se inflama, hay hinchazón y no hay muy buena absorción de los nutrientes por este mismo problema, ¿no? Todo tipo de intoxicación acidifica nuestra sangre, satura nuestros órganos depuradores y nos vuelve propensos a la infinita lista de enfermedades posibles. O sea, la combinación correcta de alimentos evita la intoxicación por las toxinas que genera la fermentación y la putrefacción. Por eso, para actuar de manera inteligente, si queremos tener una alimentación sana, es fundamental aprender a combinar bien y evitar las combinaciones malas, porque eso nos va a traer consecuencias. ¿Por qué es esto? ¿Por qué la combinación es buena o es mala? Porque todos los alimentos son digeridos por enzimas. Cada grupo de alimentos necesita de un medio alcalino o de un medio ácido para la acción de sus enzimas digestivas. Algunos pueden ser digeridos solo en medios alcalinos y otros solo en medios ácidos. Gracias a las enzimas, lo que comemos puede ser degradado y bien digerido. O sea, cuando nosotros ingerimos un alimento, hay jugos gástricos en el estómago, está la bilis, pero también hay enzimas que se liberan, ¿no? Para una mejor digestión. Entonces, algunas de esas enzimas actúan sobre alimentos ácidos y otras sobre alimentos alcalinos. Por eso algunos alimentos necesitan que ese medio sea ácido y otros alcalinos. Si las enzimas no actúan eficazmente, o cuando la cantidad de alimentos es muy superior a la disponibilidad de enzimas que los digieran, entonces van a quedar pedazos de alimentos no digeridos durante mucho tiempo en nuestro interior, que empiezan a ser degradados por bacterias de los mismos alimentos. O sea, esos alimentos se pudren, fermentan, ¿no? y generan bacterias, y esas bacterias más otras de nuestro tubo digestivo lo van a ir degradando, pero con mucho más tiempo de lo que deberían. Porque en sí mismos los productos de degradación bacteriana son sustancias tóxicas. Algunas son gases, otras líquidos que contaminan nuestra sangre, órganos y células. Además pueden hacernos sentir hinchados y pesados por largas horas. O sea, nosotros tenemos que tomar conciencia de esto. Nos damos cuenta cuando comemos alimentos que nos inflaman, que nos generan distensión abdominal, molestias. Quizás hayamos comido una mala combinación y eso ahí se produjo una fermentación, una putrefacción y después eso conlleva a una toxicidad. En general, el medio ácido en el que habitan ciertas enzimas neutraliza el medio alcalino de otras, o sea, como que compiten entre sí, ¿no es cierto? Sí.
si hay enzimas que funcionan en medios ácidos, van a neutralizar a las otras de medio alcalino. Entonces, eso evita que los alimentos sean correctamente digeridos. O sea, que actúan unas o actúan las otras, no actúan las dos. Por lo tanto, una parte de eso que comimos va a quedar sin digerir. Nuestra saliva es alcalina y a través de las enzimas que la habitan se degradan carbohidratos y grasas. Si comemos alimentos altos en carbohidratos y los mezclamos con alimentos altos en proteínas, que deben ser digeridos por enzimas que existen en medio ácido, como los jugos del estómago, entonces confundimos a nuestro organismo y ya no sabe bien qué enzima se queda y cuál se va. Esto lleva a grandes fermentaciones y putrefacciones intestinales, o sea que de esto deducimos que, por ejemplo, nuestra saliva dijimos que tiene enzimas alcalinas, ¿no? Que sirve para degradar los hidratos de carbono. Si yo junto con eso como proteínas que necesitan enzimas ácidas, una de las dos no va a actuar porque se neutralizan entre sí. Entonces una parte va a quedar sin digerir. Aprender a combinar eficientemente nos hará sentir mucho más livianos después de comer. Nos permitirá absorber mucho más nutrientes y por lo tanto obtener energía de esos nutrientes. Reducirá la carga tóxica que se generaría al mezclar mal, producto de la fermentación, como dijimos. ¿Qué es la fermentación? Es la decomposición del azúcar y el almidón, o sea, cuando el azúcar y el almidón se descomponen, es una fermentación. Su conversión por los microorganismos en sustancias muy tóxicas como el dióxido de carbono, el alcohol y el ácido acético. Entonces, el azúcar y el almidón, al no ser digeridos, se van a convertir en dióxido de carbono, en alcohol y en ácido acético, que son sustancias muy tóxicas. La putrefacción. La putrefacción es la decomposición de la proteína o los microorganismos, produciendo sustancias tóxicas. O sea, si nosotros comimos las dos cosas juntas, proteínas con hidratos de carbono, ¿no se digirió la proteína? Bueno, eso va a entrar en putrefacción, que va a generar sustancias tóxicas. ¿Cómo comer las frutas? Bueno, lo mejor ideal es comer un tipo de fruta a la vez. Por ejemplo, se pueden comer 10 bananas en una comida. Es lo ideal, ya que de esta manera se obtienen mucho más nutrientes, se gasta menos energía y se logra el mínimo de residuos tras comer. O sea, al no combinar con otras, la digestión va a ser mucho más eficiente. Y así se gasta menos energía porque la digestión es más simple y se logra el mínimo de residuos tras la comida. Las frutas siempre se deben comer con el estómago vacío antes de cualquier otro alimento y masticada muy bien. O sea, esto de fruta de postre no corre. Siempre estamos acostumbrados a eso. Fruta de postre. Y no, es una mala combinación. Solamente la manzana puede ser la fruta que se come de postre, porque es la única que combina con todo y se puede digerir bien. A la mañana es mejor comer frutas ácidas porque desintoxican, o si no, muy jugosas para hidratarnos. Las verduras, ¿qué pasa con las verduras? Entre sí se pueden combinar sin problema. Igual siempre dijimos que cuanto menos variedad de cosas mezclemos en una comida, siempre va a ser mejor. 5 o 6 ingredientes es bastante, más que eso ya lentece y deteriora nuestra digestión. Si vamos a comer almidones, o sea, aquellos alimentos que son altos en glucosa, pueden ser los cereales integrales, las papas, las batatas. No utilizamos limón en las ensaladas.
Por ejemplo, los cereales integrales no los vamos a condimentar con limón, las papas tampoco, las batatas tampoco. Recordemos que los carbohidratos requieren de medios alcalinos y no ácidos para ser digeridos. O sea que si yo ya incluyo limón, el limón es ácido, fuera del cuerpo es ácido, entonces ya para digerirlo necesita enzimas ácidas y los cereales necesitan enzimas alcalinas, entonces ya ahí estamos en un problema. En este caso el limón o el vinagre no deberían utilizarse si vamos a comer alimentos como choclos, zanahorias, remolachas, zapallo, batatas, porque todo eso son feculentos, digamos, ¿no? Almidones. Sí debería utilizarse en ensaladas, si es que más tarde vamos a comer proteínas. Con las proteínas sí se pueden comer el limón. ¿Por qué? Porque la proteína necesita enzimas ácidas para digerirse y el limón también, así que es lo mismo. Recuerden igual que cuando hablamos de vinagre, acá no consumimos vinagre porque es ácido aún cuando entra al cuerpo, no como el limón que en el cuerpo se transforma en alcalino. Almidones y proteínas, esta combinación. Bueno, esta regla se respeta poco porque solemos combinar, es raro que comamos solo hidrato de carbono o solo proteína, solemos mezclarlo. Porque creemos que para que una comida sea completa debe tener un poco de todo, carbohidratos, proteínas, grasas. Dijimos que esos son los 3 nutrientes básicos, ¿no es cierto? Proteínas, carbohidratos y lípidos no deben faltar en nuestra alimentación, lo que no significa que tengan que estar todos en la misma comida. Pensar así nos lleva a equivocarse en una norma básica de alimentación consciente. ¿Cuál es esa norma básica de la alimentación consciente? Mientras menos ingredientes haya en un mismo plato y más parecidos sean, más nutritivo y energizante será esa comida. O sea que podemos comer hidratos de carbono al mediodía, proteínas a la noche. Si vamos a comer almidones, arroz, quinoa, pasta, pan, etc., combinémoslo solo con vegetales. Si vamos a comer proteínas, si aún comes carne animal, entonces carne, lácteos, queso, frutos secos como almendras, nueces, semillas, legumbres, combinémoslo solo con vegetales. O sea, si comemos legumbres, comámoslo solo con vegetales, no les pongamos hidratos de carbono. Lo más típico que es comer arroz con pollo, puré con salchichas, tallarines con carne, pan con huevo, o sea, esas mezclas no son compatibles, se llamaría, digamos, la definición sería así, no es compatible esa combinación, porque genera mucha putrefacción y fermentación en el organismo. Y si querés ir en un camino de mayor conciencia y sanación, anda eliminando todos los productos de origen animal, incluyendo los lácteos. Sí, todos. Sabemos que dentro de esta línea naturista que estamos aprendiendo en estas clases, excluimos los lácteos, excluimos las carnes y sí aceptamos los huevos. La razón es por respeto a la vida de otros seres. No necesitamos comer nada animal para estar saludables, al contrario, nos intoxican y enferman. Sí, también la leche, principalmente yo diría la leche, ¿no? Entonces, comamos un alimento concentrado en un mismo plato, solo un alimento concentrado. Evitemos comer 2 almidones, no combinemos hidratos de carbono entre sí. Si vamos a comer arroz, no lo combinamos con papas, ni con ningún otro cereal, comemos solo arroz. Si comemos mijo, comemos mijo, no lo combinamos con trigo, ¿entienden? Ni con arroz ni con nada, con nada, con quinoa, con nada. Solo con verduras, que no sea ni papa ni batata. Tampoco combinemos 2 proteínas, no comemos carne con pollo, por ejemplo, ¿no?
tampoco dos grasas, paltas con frutas secas. Fijémonos bien en esas combinaciones. Y acá hay una tabla que ustedes tienen en el apunte que tiene, digamos, al costado izquierdo, tiene una columna con todos los tipos de alimentos que se repite arriba, ¿no es cierto? Hay diferentes columnas y filas. Y lo que hace es mostrar que esa intersección entre el nombrecito que está a la izquierda con el que está arriba, nos dice, por ejemplo, acá al costado izquierdo dice cereales, en la filita de arriba dice cereales, y abajo hay una M. En el cuadro hay una M. ¿Eso qué significa? Que si yo combino, M es de malo, mala combinación, B es buena y R es regular. Entonces, si yo me fijo en esta tabla, ¿no? Por ejemplo, yo tengo en el costado izquierdo, digo, bueno, a ver, quiero comer huevo. Bueno, a ver, si yo combino el huevo con hortalizas, entonces busco huevo a la izquierda y arriba la filita que dice hortalizas. Entonces me voy a fijar qué letra tiene esa combinación. Busco huevo, me fijo en el cuadrito las hortalizas, cómo combina con el huevo, y vemos que la combinación dice B. O sea que yo puedo comer hortalizas y huevo. Está bien, no tengo problema, ¿sí? Si yo quiero consumir un cereal con una hortaliza, ¿cómo sería? Bueno, me fijo el cereal a la izquierda, hortaliza arriba, ¿qué dice? Cereal combinado con hortaliza, bueno. Ahora, si yo quiero combinar un cereal con otro cereal, M, malo. Si yo quiero combinar un cereal con una legumbre, M, malo, ¿sí? Y ahí ustedes tienen todo, todo. Entonces acuérdense, M es de mala, combinación mala, B larga de combinación buena y R es de combinación regular, que combina más o menos, digamos. No es una combinación totalmente mala, pero tampoco demasiado buena. Entonces, bueno, esto es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de combinar los alimentos, ¿sí? Teniendo esta tablita, ustedes pueden regirse por esto. Cuando tengan dudas y digan, ah, yo quiero comer tal cosa y no sé si ponerle tal otra, a ver, bueno, me fijo en la tablita. ¿Se puede combinar así o no conviene? Ya saben que una mala combinación va a generar inflamaciones intestinales, con putrefacción o fermentación de los alimentos, de acuerdo a cuál sea el que no se digiere, porque no hay enzimas para los dos. Y eso genera toxicidad. Entonces, bueno, cuanto más detalles podamos tener en cuenta a la hora de comer, mucho más saludable va a ser nuestra alimentación. Eso es tanto para las personas que padecen cualquier problema de salud, se van a beneficiar muchísimo porque van a evitar la toxicidad, y también para aquellos que quieren comer saludable para prevenir